Somos Cari y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Actualmente nos encontramos saliendo de la ciudad de Salvador de Bahía. En el video anterior les mostramos todo lo que hicimos en esta excelente ciudad de Brasil para conocer culturas, así que bueno, se los recomendamos. Y ahora estamos haciendo ruta rumbo a las playas del norte de Bahía. Vamos a ver si paramos en Praia do Forte, una playa muy recomendada acá en Brasil. Vamos a hacer una paradita para conocer, vamos a ver si hoy ya nos quedamos ahí o aprovechamos el día para seguir haciendo ruta. Acompáñennos en este nuevo recorrido por este hermoso país. Estamos en la fila del peaje, hay bastante tránsito hoy día domingo y acá estoy viendo que también tienen tarifas diferenciadas según días de semana feriados. Bueno, nos tocó en feriado, así que vamos a pagar una tarifa un poquito más cara. Fin de semana, el peor día para moverse, para estacionar, para pagar, para todo. Bueno, y tenemos la suerte de que nuestro vehículo es eje simple y acá en Brasil en los peajes eje simple paga como auto normal, así que no tenemos que pagar una tarifa superior por ser motorhome ni por ser camioneta, así que bueno, re contentos, por más que pagamos tarifa de fin de semana, fue la tarifa normal de auto. Ya estamos rumbo a las playitas, contentos porque salió el sol y está precioso el día. Me faltó decirles el precio del peaje. Por ser fin de semana pagamos 13 reales con 50, que son aproximadamente un poquito más de $2. Si hubiéramos pasado en día de semana hubiéramos pagado 9 reales, así que tampoco es tanta la diferencia. Y es tan agreste la ruta que estamos viendo un pasafauna atravesando la carretera. Paseando acá por la costa de la Praia do Forte y nosotros no lo sabíamos, pero hay un proyecto, una fundación que rescata tortugas marinas y desde justamente la costa se puede avistar tortugas, están libres. Nosotros tuvimos la suerte recién de poder ver 3 tortugas, ahora se las voy a mostrar en imágenes. Son tortugas súper grandes, no las que estamos acostumbrados a ver en Argentina al menos, así que muy bueno. Además la fundación también tiene una especie de acuario en donde se puede ingresar a ver estas tortugas y otros animales marinos también, pero bueno, eso ya es con un costo de entrada. Nosotros preferimos verlo libre y lo pudimos ver, así que re contentos. Paseamos durante la tarde por la playa y por el centro comercial, donde hay muchos locales de gastronomía y venta de artesanías. Hemos decidido seguir ruta, no nos vamos a quedar en Praia do Forte. Nos gustó mucho y quiero decir que es un lugar que si salís de vacaciones está muy piola porque tiene muchas opciones gastronómicas, de hospedajes, locales, actividades para hacer. Pero para nosotros que paramos y vivimos en el motorhome, no encontramos un área natural libre donde poder quedarnos. Hay muchos autos, estábamos estacionados en la calle, además que está haciendo bastante calor y tampoco hay sombra. Con lo cual, bueno, ahí estuvimos buscando y vimos que más adelante, unos kilómetros más al norte, ¿cuántos kilómetros aproximadamente? Lo había visto recién, no sé si son 80, 90, 53. Bueno, ahí está el dato correcto. A 53 kilómetros de Praia do Forte hay otro lugar, otro balneario, pero de una ciudad un poco más tranquila por lo que vimos, así que vamos a poder ir ahí y creemos que vamos a poder parar en un área más natural y libres. Estuve haciendo una investigación y parece ser más que un balneario, un pueblito costero, que bueno, es lo que buscamos, ¿no? O sea, más tranquilidad. Más tranqui. Así que bueno, allá vamos.
Llegamos a Subaúma casi con el atardecer y encontramos un espacio para estacionar enfrente de la playa. Ayer a la tardecita llegamos a Subaúma, estamos estacionados enfrente de la playa con esa vista divina. Comimos ayer mirando el mar, así que estuvo muy bueno venir hasta acá. Estos son los tipos de lugares que a nosotros nos gusta para parar con motorhome. De hecho, hay otros motorhomes estacionados acá también, como se puede ver. Son lugares más cómodos, más amplios. Por eso fue que nos movimos. Pero bueno, hoy vamos a seguir ruta. Nos vamos, si todo sale bien, porque son muchos kilómetros, a conocer un nuevo estado de Brasil. Nos vamos para el lado de Alagoas. Y estamos haciendo una pequeña paradita a desayunar, algo que venimos queriendo probar hace rato, que es el caldo de caña con pastel. Siempre al costado de la ruta hay puestos vendiendo. Con Mauri venimos diciendo que lo queremos probar y hoy va a ser el día. Llegó el día. Creo no, lo vi, es la caña de azúcar como que la aplastan con una máquina y escupe un juguito, me imagino que debe ser súper dulce, y el pastel es como una empanada frita. Tengo hambre, vamos a probar. No desayunamos todavía, así que vamos a probar. A ver. Está muy bueno. No es tan dulce como esperaba. ¿Y el pastel qué tal? Muy bueno también. Tiene pollo y está frito. Una buena combinación. Muy buena la experiencia de probar este típico desayuno. La verdad, muy rico. Fuimos con un poco de miedo a que no nos guste y nos encantó. También decir que bastante pesado. Quedamos llenitos, así para hacer bastante horas de ruta sin volver a parar. Estamos transitando por la ruta BR-101. Los primeros 200 kilómetros aproximadamente venía muy bien. Pasamos del estado de Bahía al estado de Sergipe y ahora nos encontramos con que hay bastante tránsito, bastantes camiones también están trabajando en la ruta, así que se puso un poquito más cargada. Llegamos a Maceió, estacionamos acá en una de las playas del centro. Acabo de tocar el agua, está súper calentita, bien celeste. Palmeras en la playa, bueno, también los edificios, estamos en una gran ciudad, pero está súper lindo. Y algo lindo de Brasil y del calorcito es que se puede comer afuera, disfrutando de la noche y del vientito que hay acá. Estamos con vista al mar, bueno, con esta oscuridad no se ve, pero hermosa la vista que tenemos. Vamos a disfrutar de una rica cena preparada por Mauri. Después de cenar, aprovechamos el fresco de la noche para salir a caminar por la playa y pudimos observar que en Brasil se practica mucho deporte en horario nocturno. Aprovechamos la mañana para salir a caminar por la costanera de Maceió. Tenemos entendido que hay varios puntos fotografiables / turísticos para conocer. Vamos a conocerlos para después al mediodía hacer un poquito más de ruta. Creo que sí, que con este paseíto ya vamos a estar. Miren lo que es el color del agua allá al fondo. Está muy agradable. Uno de los atractivos más famosos que tiene la costanera es esta silla de playa que se llama cadeira acá en Brasil. Que bueno, que es una postal de Maceió actualmente. Y hay mucha fila para sacarse fotos, así que me parece que nosotros vamos a seguir caminando.
no vamos a hacer la fila porque hay otros puntos también fotografiables que queremos conocer, queremos seguir disfrutando de la caminata. Así que bueno, pero se las quería mostrar porque es algo típico de acá de Maceió. Para no perder la costumbre nos tomamos una agüita de coco y acá el hombre que nos vende, que está acá, lo que hizo fue abrirnos el coco para que lo podamos comer por dentro. Sí, hermano. Acá se improvisa como una especie de cuchara y con la cuchara sacás como la gelatina así y... Ya salimos para São Miguel de los Milagros y venimos bordeando todo el mar, una ruta por la costa con palmeras, el agua turquesa, es alucinante. Hemos llegado al paraíso São Miguel dos Milagros. Nos estacionamos acá, frente al mar, con sombrita para mañana, para que no le pegue tanto el sol a Libertad. Bueno, ahí se ve ya que cayó el sol, se está poniendo el cielo un poquito amarillo. Acá tenemos este mar celeste divino, que me imagino que el agua debe estar calentita como en Maceió. Ahora la voy a experimentar un poco y les cuento. Ah, está divina, divina. Hoy vamos a disfrutar el día de playa. Miren lo que es, como les venía diciendo, es realmente el paraíso. Quiero tus opiniones, por favor, porque llegamos a un lugar increíble. Bueno, como siempre decimos, la experiencia la hace el lugar donde estaciono. Y estoy estacionado en un lugar genial. Tenemos sombra, árboles, estamos a 5 metros, estamos prácticamente en la arena, a 5 metros del mar. Agua súper clarita, la verdad que re lindo. Vimos que se puede hacer también un tour a piscinas naturales que están acá muy cerca. Quizás lo hagamos mañana. Quizás lo hagamos mañana. Hoy vamos a aprovechar el día de playa porque está así, como lo ven, está la playa. Voy a mostrar un poquito más para allá, con las palmeras también. Para el otro lado está la parte más céntrica, están los barquitos. Así que bueno, vamos a probar esta agüita que ya la estuvimos tocando y está bastante calentita, se podría decir tibiecita en realidad. Demasiado. Así que bueno, vamos a aprovechar el día de esta forma que está precioso. Debo decir que no, a estas latitudes en Brasil el agua está... ¿Cómo me dijiste hoy? Es una pileta, es un sauna. ¡Es una terma! Es una terma. Es una terma, está caliente. Está caliente nivel terma. Y depende de la hora del día, está más caliente o no, porque yo antes la había tocado y no estaba tan caliente como ahora. Pero bueno, está divina, a mí me encanta. Mauri preferiría más fresca. Un poco más fría, no sé si fría. Pero bueno, a mí sí, me gusta más el agua fría. Me ¿verdad? encanta con esta temperatura.
hay una brisita en el aire que hace que no haga tanto calor. O sea, uno se mete acá, está calentito, pero es un placer porque afuera está fresco. Y ya va cayendo la tarde y acá nos estamos preparando para la nochecita. Primero que nada pregunté a los moradores y me dijeron que está todo ok. Hay un montón de rastros que hicieron fuego. Está habilitado, así que bueno, vamos para arrancar. Segundo, voy a hacer un fuego. ¿Qué vas a cocinar? Pez sierra y unos chori con panceta. Bueno, acá ya tenemos todo preparadito y para no perder la costumbre, la vista a este hermoso mar. ¡Qué pinta que tiene todo! Bueno, algo muy piola que tiene San Miguel de los Milagros es que cuando baja la marea se puede caminar por el agua. ¿Cuánto será? ¿Como 1 kilómetro, 2 kilómetros para adentro? Ayer no caminamos tanto, pero sí, se ve bastante que se puede caminar. Hoy vamos a caminar un poco más. Hay una barrera de coral donde se pueden avistar pececitos, con lo cual trajimos antiparras. Queremos mergullear, como se dice acá en Brasil, para observar un poco los peces. Así que vamos a caminar un poco para adentro y vamos a ver qué descubrimos. Es una pileta, es espectacular esto. A la rodilla y enfocar lo lejos que estamos. Habremos hecho unos 100, 200 metros. Es divino esto, realmente. Bueno, también decir que cuesta caminar así en el agua. Vamos haciendo ejercicio. Bueno, seguimos caminando. Voy a volver a mostrar la distancia. Ya hicimos un montón de metros para adentro. Y ahí, donde se ve un poquito más oscuro, es que está la barrera de coral. La barrera de corales tiene una extensión de 135 kilómetros y es la barrera más grande de América. Se ubica entre el norte del estado de Alagoas y el sur del estado de Pernambuco. Más en este paraíso, nos tiene atrapados San Miguel de los Milagros. Estamos pasando unos días súper tranquilos, a veces es necesario frenar un poco, estar en un lugar quietos para disfrutar de la naturaleza, de los momentos. Así que bueno, no sabemos bien todavía cuántos días nos vamos a quedar porque lo estamos disfrutando tanto. ¿Cuál es el plan para salir de acá? No hay plan todavía, así que bueno, el plan es seguir unos días más así. Y otro de los motivos que nos tiene atrapados acá es que no solo disfrutamos nosotros, sino también nuestros gatitos están disfrutando muchísimo de este lugar porque es muy tranquilo.
Salimos a caminar por la playa, no hicimos ni 2 metros que ya nos estamos metiendo al agua. Está haciendo tanto calor que nos vamos a refrescar y después vamos a seguir la caminata pero fresquitos. Bueno, venimos caminando todo muy agreste, lo que sí vimos que hay muchos emprendimientos, se está construyendo bastante. Pienso que de acá a unos años seguramente va a haber muchas más opciones de hospedaje, quizás ya no haya tantos lugares libres como hay hoy por hoy. Pero bueno, si quieren venir a esta zona hay opciones para hospedarse, no solamente en motorhome como estamos nosotros. Y es el momento para disfrutarlo, por esto que les digo, que todavía quedan lugares muy agrestes, con la playa prácticamente sola, para caminar, para meterse al agua, está buenísimo. Y para los que les gustan los lugares con más movimiento, no tan solitarios, está cerquita Maceió, y desde Maceió hay tours para pasar el día por acá, por estas playas, así que esa también es otra opción de hospedaje. Caminando por la playa encontramos el famoso dólar de arena. Vos tenés otro ahí, ¿no? Hay varios. Está lindo para comérselo. Son un poco igual blanditos, ¿no? Como que no... Frágiles. Frágiles es la palabra, pero son divinos. De la playa do Merceneiro salimos a este centrito que está divino. Hay varios locales gastronómicos, ventas de artesanías, bueno, de todo un poquito. Está muy lindo con las casitas todas prolijas, pintaditas de colores. Así que estamos dando un paseíto más céntrico en esta tarde. Salimos a pasear un rato por el centro de São Miguel. Es un pueblo chiquito, así que son pocas cuadras para caminar, pero lo estamos disfrutando, está cayendo la tarde, así que súper bien. Y otra de las comidas típicas que tanto nos gusta en la noche callejera de Brasil son los espetinhos. Este lo pedí de pollo, acá en Brasil se dice frango, y viene con tomate verde y farofa. Hemos visto que muchas cosas vienen con farofa, vienen de frango, de carne, de chorizo. Y la farofa es como este condi, como un queso rallado de harina que se esparce arriba de la comida y se come de esta forma, es riquísimo. Se hace a la parrilla, vale 8 reales, adentro. Bueno, yo me pedí de carne, también con la ensaladita y la farofa. Está buenísimo esto de carne, ahí voy a mostrarles cómo hago. Claro, viene mejor el de carne que de pollo, ¿verdad? Este viene más como... Está bien asadito, está buenísimo. Recomendadísimo el de carne, para mí es el mejor. Las actividades principales de São Miguel son la pesca y el turismo. Nosotros hicimos el tour en lancha a las piscinas naturales. Ten en cuenta que este tour depende de las mareas, por lo tanto varía el horario y hay días que no se realiza. Fuimos ingresando al interior del mar y el agua se fue poniendo cada vez más turquesa.
primera parada. Ahí nos bajamos del barquito. Vamos a hacer un poco de inmersión para ver pececitos. La navegación continuó al siguiente punto, donde pudimos disfrutar de inflables, sacarnos muchas fotos y descansar en las hamacas paraguayas sobre el mar. Brasil, aproveito para dar um grande abraço para vocês argentinos, dizendo que vocês são maravilhas, são perfeito, o Brasil ama vocês. Terminamos el tour, estuvo muy divertido, la verdad que creo que la pegamos porque nos tocó de compañeros de barco una familia que estuvieron divirtiéndose todo el viaje, no con pararon. Música, bailando, riéndose, bueno, estuvimos conversando con ellos también, así que estuvo buenísimo. Y las paraditas que va haciendo el barco, la verdad, la de los pececitos es increíble, la cantidad de peces grandecitos aparte que pudimos ver. Y bueno, y las otras paradas también son divertidas para tirarse al agua, para aprovechar ese color transparente y celeste reflejado con el sol y hacer unas lindas fotos. Así que bueno, nos estamos ya volviendo a casa, contentos, un poco cansados porque 2 horas de tour. Sí, cansa un poquito. Así que bueno, ahora ya vamos a hacer las compras para la comida de la noche y a descansar. Pasamos unos días más en este paraíso sin ganas de irnos, disfrutando de la playa, el mar y los atardeceres. Gracias por acompañarnos hasta el final del video y compartir con nosotros estas vivencias y lugares tan hermosos de Brasil. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.